igual que el resto de animales, el ser humano es capaz de percibir y asimilar información, tanto del espacio externo que le rodea como de su propio interior, captando de forma consciente e inconsciente las señales que el mismo cuerpo emite desde cualquier parte de este. El sistema nervioso es el encargado de recibir y emitir dichas señales, gestionando y organizando las diversas labores y actividades del cuerpo. Es la fuente y nuestra conciencia. La inteligencia y creatividad nos permite comunicar y experimentar emociones. También vigila y controla casi todos los procesos corporales, desde funciones automáticas de las que apenas nos damos cuenta, como respirar, hasta actividades complejas que involucran pensamiento y aprendizaje, como tocar un instrumento. Todas estas atribuciones han hecho que se le considere la estructura más compleja de todas las que trabajan en el cuerpo humano. Pero que sea complicada de entender no significa que no podamos comprender, al menos cómo es y cómo funciona, a grosso modo. A continuación veremos cuáles son las partes del sistema nervioso y sus funciones. El sistema nervioso es una especie de red interna que abarca todo el cuerpo. Para ello se sirve de una agrupación de órganos y estructuras cuya tarea fundamental es la de escoger y procesar los estímulos y las señales procedentes que desde el interior como desde el exterior, para así conseguir una adecuada interacción con todo lo que rodea a la persona. Todo este conjunto está originado a partir del tejido nervioso de origen ectodérmico. Esto significa que forma parte de todas aquellas partes del cuerpo que se formaron en primer lugar en el embrión. Asimismo, este tejido nervioso está formado por unas células llamadas neuronas, las cuales son células especializadas en comunicarse mediante señales químicas y eléctricas que recorren todo el cuerpo humano hasta llegar al cerebro, la cual procesa y envía una respuesta de vuelta al organismo. Se ha constatado que el número de neuronas que forman el cerebro es de alrededor de 100 millones. Esta compleja estructura se está formada por el sistema nervioso central, en el cual comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual se compone de todos los nervios que parten del sistema y se extienden a lo largo del cuerpo. Ahora vamos con el sistema nervioso central. El papel del sistema nervioso central es regular la actividad corporal, procesar y coordinar las señales nerviosas. Posee también una serie de particularidades propias. Algunas de estas son: sus órganos más importantes están sumamente protegidos contra golpes o del ambiente externo, concretamente por tres membranas llamadas meninges. Las meninges son tres membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La dura madre es la capa externa, la aracnoide es la capa de medio y la pia madre es la capa interior. Las células funcionales del sistema nervioso central se agrupan formando dos organizaciones diferentes. La materia blanca consiste en fibras, nervios que transmiten impulsos, y la materia gris, formada principalmente por neuronas. En ella es donde ocurren las funciones más complejas. Como vimos anteriormente, el sistema nervioso central está formado por dos estructuras diferentes: el encéfalo y la médula espinal. 3. Encéfalo. El encéfalo es la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Este conjunto de órganos domina todos los aspectos corporales incluidos todas las funciones, tanto como voluntarias como involuntarias. ¿Qué puede hacer una persona? Desde el punto de vista anatómico, el encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral, estando estos también formados por otras estructuras que se explican a continuación. Cerebro es el órgano conocido de todo este sistema y también el que posee un tamaño más considerable, mediante un haz de fibras nerviosas llamadas de cuerpo calloso. Cada hemisferio se subdivide en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Los óvulos reciben nombres debido a huesos del cráneo que los protegen. La capa externa del cerebro es la corteza cerebral, también conocida como materia gris, la cual controla las funciones superiores del cerebro. La capa interna consiste en un tejido nervioso, conocido como materia blanca. Por debajo del cerebro hay dos estructuras más pequeñas. Una es de tallo cerebral que controla procesos vitales. El área exterior del cerebro es conocido como corteza cerebral, formada a partir de materia gris.
la cual toma forma de unos pliegues llamados circunvoluciones. Bajo esta capa de materia gris se encuentra la materia, que estas son blancas. Además, la sustancia gris también forma parte de otras estructuras, como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Entre muchas otras funciones, el cerebro es el encargado de procesar la información proveniente de los diferentes sentidos, así como controlar el movimiento, la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Cerebelo, situado en la parte inferior y posterior del encéfalo. El cerebro es el encargado de implementar los procesos sensoriales y motores del cuerpo humano. Este está conectado a estructuras específicas y en la médula espinal mediante una infinidad de nerviosos, de forma que este consigue participar de todas las señales que la corteza envía al sistema locomotor. Asimismo, estudios recientes han revelado que es posible que el cerebelo participe en otras funciones, incluidas las relativas al proceso cognitivo del lenguaje, al aprendizaje, incluso con el procesamiento de otros estímulos sensoriales como la música, también conocida como tronco encefálico o tronco cerebral. Este se constituye como la mayor vía de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Igualmente, este sistema está formado por materia gris y blanca. Es capaz de controlar diversas tareas como la respiración o el ritmo cardíaco. Las estructuras que forman parte del tronco encefálico son el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, también conocida como médula oblonga. Médula espinal. La médula espinal tiene la fundamental misión de transportar los impulsos nerviosos desde el encéfalo hasta los 31 pares de nervios del sistema nervioso periférico. Existen dos vías principales por las cuales transcurre la información. Vía aferente, en la que la información circula desde el tronco, el cuello y las 4 extremidades hasta el cerebro. Vía deferente, las señales viajan del cerebro al resto del cuerpo. Asimismo, algunos de estos otros cometidos implican el mando de los movimientos vegetativos e inmediatos. El sistema nervioso periférico es el responsable de transmitir las señales mediante los nervios espinales y raquídeos, los cuales se encuentran fuera del sistema nervioso central, pero tienen el fin de conectarlo con el resto de estructuras y sistemas. Si seguimos con la clasificación anatómica, SNP se compone de nervios craneales y espinales. Nervios craneales. Los nervios craneales están compuestos por 12 pares de nervios, de ahí que también sean conocidos como pares craneales. Estos se pueden originar en el cerebro y a la altura del tallo cerebral, repartiéndose por el cuerpo mediante unos orificios situados en la base del cráneo, en el cuello, el tórax y el abdomen. Estos nervios nacen ubicados según la labor en la que vayan a desempeñar aquellos que son encargados de transmitir la información. Quiero decir que es la información motora. Viajan por la vía eferente y tiene su origen en el tallo encefálico, mientras que las fibras encargadas de las señales sensitivas, la vía aferente, nacen fuera del tronco y del encéfalo. Nervios espinales. Los nervios espinales o nervios raquídeos son 31 pares de nervios que se responsabilizan de transmitir señales sensoriales, como por ejemplo el tacto, el dolor desde el tronco y las 4 extremidades al sistema nervioso central. Además, medían en la información de la postura, de la musculatura y de las articulaciones, llevando entonces la información desde el SCN hacia el resto del cuerpo. Existe otra calificación de sistema nervioso periférico, según la función del sistema nervioso somático responsable de intermediar entre el organismo interno y el medio externo, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, el cual media las conexiones y comunicaciones internas del cuerpo. Sistema nervioso de invertebrados. Al igual en los humanos, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal y meninges, y el sistema nervioso periférico por ganglios y nervios. También cabe destacar que cada especie animal, desde el punto de vista de los mamíferos, tiene un desarrollo diferente del cerebro,
según sus necesidades y de sus órganos de los sentidos. El encéfalo es mucho más grande en humanos. La motricidad. En comparación con otros mamíferos, algunos de los cuales pueden estar en pie y caminar pocos minutos después del nacimiento, los bebés indefensos tienen algunos instintos para ayudarlos. La necesidad de amamantar, el impulso de llorar cuando se emiten incómodos y el temor al caerse son algunos ejemplos. Sin embargo, aparte de esta caja de herramientas muy básico, no pueden moverse, solo pueden ver pero no enfocarse. Y todavía siguen interpretando todas las extrañas sensaciones que conlleva estar fuera del útero. Por primera vez los movimientos repentinos, cambios en temperatura y la mayoría de los sonidos son desconcertantes y aterradores para ellos. Los animales generalmente nacen con un control motor bastante impresionante y la capacidad de percibir su mundo, tal vez no tan bien como los adultos, pero al menos de una manera funcional. Los bebés humanos, sin embargo, tienen que aprender realmente estas habilidades, comenzando desde casi nada. La neuroplasticidad. Comúnmente se dice que no se pueden rechazar trucos nuevos a un perro viejo y que los animales siempre volverán al instinto sobre el comportamiento aprendido cuando están estresados. Esto puede no ser verdad, pero en lo que respecta a los humanos, tenemos una enorme habilidad para reprogramar nuestros cerebros. Incluso diferentes individuos pueden mostrar una variación notable en cómo se construyen y utilizan su cerebro. El desarrollo del lenguaje. Los animales no tienen la capacidad de comunicar sus pensamientos, más que gruñidos y señalamientos. Esta es una idea aterradora, los conceptos abstractos. No obstante, muchos tipos de animales muestran cierta capacidad para comunicarse entre ellos. Se ha mostrado que algunas razas de perros pueden aprender un vocabulario de hasta 200 palabras humanas, aunque la única que pueden pronunciarse es guau. La neocorteza está fuertemente asociada con la capacidad lingüística, un daño con ciertas partes de ella. Por ejemplo, puede dañar la capacidad de una persona para comprender y producir palabras, lo que es más interesante. Sin embargo, es que la neocorteza humana no es más grande que el reino animal. En la relación con el resto del cerebro, los delfines y los elefantes, que se hablan entre sí, nos ganan en este cerebro. Están formados por la neocorteza. Por cierto, los gorilas y los chimpancés, a quienes se les enseñó el lenguaje de las señas, han mostrado varios rasgos humanos, incluida la capacidad de mentir sobre defecar en el piso. Y por ejemplo, al menos en el chimpancé en un estado salvaje. Por otro lado, también se exhibió una proclividad cuando descubrió manejar mientras buscaba comida. Rápidamente se sentó cerca y fingió estar interesado solo en otra cosa. Una vez que el resto de su grupo había desaparecido, comenzó su fiesta privada.